1, 0. Bueno, muy buenas tardes a los estudiantes del semestre de práctica en la modalidad de consultoría empresarial para la micro, pequeña y mediana empresa. A manera de información, la Facultad de Ciencias Empresariales y más precisamente el programa de Administración de Empresas tiene 5 modalidades de semestre de práctica. La práctica empresarial es la modalidad que ha tenido mayor aceptación en la ciudad, es decir, la universidad firma convenios con varias ciudades de la ciudad de Cúcuta y envía, presenta a los estudiantes que desean hacer su semestre de práctica en la modalidad de práctica empresarial. A diferencia de las otras 4 modalidades, ahorita para el primer semestre del 2015, pues en vista de las circunstancias nuevas que se están presentando en la ciudad en relación con algunas empresas que han reducido el número de estudiantes que vinculan a que desarrollen su semestre de práctica, pues ha puesto en una situación al programa de administración de empresas, la cual debe resolver. En este caso, el programa de administración de empresas a partir del primer semestre del 2015, pues ha encomendado la misión tanto a un grupo de estudiantes interesados en desarrollar esta práctica de consultoría empresarial como al docente, que en este caso soy yo quien les hablo, Iván Villamizar, pues el propósito de estructurar cómo se organizaría la consultoría empresarial. De tal manera que esta es una oportunidad para los estudiantes que van a hacer la práctica en esta modalidad, para que se pongan en el rol del gerente, es decir, vamos a empezar a estructurar administrativamente una empresa de consultoría empresarial. Ese es uno de nuestros propósitos, es decir, ¿cómo haríamos? ¿Qué pasos seguiríamos en el evento en que tuviéramos como intención estructurar administrativa una empresa de consultoría empresarial? De tal manera que seríamos tanto los estudiantes que están participando en esta modalidad en este primer semestre del 2015, seríamos los pioneros en estructurar para el programa de administración de empresas esta modalidad de consultoría empresarial. Luego tenemos que dejar claro que vamos a cumplir dos funciones. Primero, organizamos, diseñamos y estructuramos toda la actividad de consultoría empresarial, y si tenemos tiempo en este semestre, después de haber estructurado estos diferentes pasos que suenan a propuesta, seguramente podríamos llegar a hacer nuestra práctica. Claro que para llevar a cabo nuestra práctica de consultoría empresarial, pues previamente se tienen que haber firmado los convenios de cooperación entre universidad y la micro, pequeña o mediana empresa. De tal manera que estudiantes que están participando en este proceso de diseño y estructuración de la actividad o de la práctica de consultoría empresarial, pues tenemos una oportunidad
para, para hacer el ejercicio de cómo estructuramos una empresa desde el comienzo y de qué manera vamos a reunir la información para llenarnos de argumentos y decidir sobre lo que es conveniente y lo que podría ser inconveniente. Entonces, como antecedentes tenemos que el programa de administración de empresas, pues a la fecha no ha desarrollado o ha puesto en práctica la consultoría empresarial. Por lo tanto, nosotros vamos a ser pioneros en la estructuración, vamos a hacer un trabajo para el programa y adicionalmente pues lo consideramos que estamos haciendo nuestra práctica, de tal manera que lo que vamos a hacer es prepararle el camino para todos aquellos estudiantes que a partir del segundo semestre del 2015, ese es el propósito, ya veremos si lo vamos a lograr, los estudiantes que a partir del segundo semestre del 2015 deseen hacer la práctica en esta modalidad, pues ya encuentren estructurado el camino. Y encontrar estructurado el camino es pues que debemos resolver unas fases anticipadamente para ir definiendo y desarrollando el informe que le vamos a entregar al programa, al programa de administración de empresas, de cómo se estructuraría esta modalidad de práctica. De tal manera que ese es nuestro propósito. De ese propósito, pues, se espera que el estudiante proponga un cronograma de actividades. Primero, la metodología, la pedagogía que se va a seguir en este caso es que los estudiantes que disponen ya de una información que han adquirido en su proceso de formación desde el primer semestre, a partir de esa información proponen un cronograma de actividades de qué pasos se deberían seguir para estructurar administrativamente una empresa de consultoría empresarial. Recordemos que no estamos estructurando una empresa de consultoría empresarial para que opere desde la Universidad Francisco de Paula Santander, lo estamos tomando como un ejercicio, es decir, pero el programa, estamos como quien dice, trabajando para el programa de administración de empresas, estructurándole la modalidad del semestre de práctica, algo así. Nos contrató la Universidad Francisco de Paula Santander en su programa de administración de empresas a un grupo de consultores para que le estructuremos el área de consultoría empresarial. Entonces, el primer paso que se ha venido desarrollando es que el grupo de estudiantes que están matriculados en esta modalidad de semestre de práctica han venido reuniendo información, se han hecho unas charlas informales porque estamos partiendo de cero y para hacer empresa pues tenemos que ir reuniendo información. Hasta la fecha hemos reunido información de unos invitados que hemos tenido que ya tienen experiencia en la consultoría y la asesoría y nos han venido contando cómo es que ellos desarrollan la consultoría y la asesoría para darnos una idea de cómo trabaja una empresa o qué actividades tiene que ejecutar una empresa de consultoría. Los estudiantes asimismo han venido reuniéndose, ellos se han venido reuniendo con el objetivo también de como retroalimentarse de qué tipo de información necesitarían para llenarse de argumentos y hacer una propuesta de estructuración administrativa de una empresa de consultoría empresarial. Las recomendaciones que les he hecho es que para identificar los clientes potenciales de una empresa de consultoría empresarial,
es mejor acudir a las bases de datos de las cámaras de comercio, donde las cámaras de comercio se han realizado diferentes estudios donde del 100% de empresas registradas en las cámaras de comercio, las bases de datos les pueden decir qué porcentaje de las empresas registradas corresponden a la micro y a la pequeña empresa. Las estadísticas nos dicen que más del 90% de las empresas registradas en las diferentes cámaras de comercio en Colombia se ubican en la micro y la pequeña empresa, y un porcentaje muy pequeño están en la mediana y por supuesto en la grande empresa. Luego, después de esa identificación de clientes potenciales a partir de los análisis de las diferentes bases de datos, vamos también a indagar qué proporción de informalidad empresarial e informalidad laboral existe en la micro y la pequeña empresa. No es necesario hacer ahorita una aproximación para referirnos que hay una gran informalidad empresarial y hay una gran informalidad laboral. ¿Eso qué nos quiere decir? Que sí tendremos clientes para prestar consultoría empresarial, pero necesitamos reunir la información, basarnos en datos para hacer los análisis y verificar la hipótesis que estamos planteando, que sí hay clientes para esta actividad de consultoría empresarial que estamos proponiendo. Una vez identifiquemos los clientes, pues a partir de la información que tiene el grupo de estudiantes van a hacer una propuesta de definición de líneas de consultoría. Una de las recomendaciones que les he hecho es que en este momento muchas empresas en el mundo, principalmente de Europa, están cambiando su paradigma en relación con la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental que tienen. Por lo tanto, el tema de la responsabilidad social empresarial es un tema que se le requiere ir estructurándole la consultoría desde ese marco de referencia. Otro tema recomendado para la definición de líneas de consultoría es que si un gran porcentaje de los clientes potenciales están en la informalidad empresarial e informalidad laboral, pues ahí tenemos también una definición de línea de consultoría. ¿Cómo recomendar o qué recomendar a un gran grupo de clientes para que se formalicen empresarialmente y se formalicen laboralmente? Este tema está muy desarrollado desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desde este ministerio se están haciendo brigadas de sensibilización para que mucho más empresarios se animen a la formalidad empresarial y se animen a la formalidad laboral. Los he escuchado en sus intervenciones, en sus momentos de retroalimentación, y están proponiendo que las empresas estarían interesadas en una consultoría relacionada con los recursos humanos, una consultoría relacionada con el mercadeo, y me parece que es oportuno también porque hay muchas empresas, lo percibo sobre todo aquí en la ciudad de Cúcuta, que tenemos una muy mala atención al cliente. Luego ahí tenemos tema para realizar consultoría. Otra línea posiblemente, y precisamente mañana jueves 12 de marzo, pues el profesor Samir, el coordinador de emprendimiento de la unidad de emprendimiento Innova, los va a capacitar cómo podríamos brindar consultoría en el área de emprendimiento. Entonces,
estamos reuniendo, en esta primera fase, estamos reuniendo información de necesidad de información que nace de las inquietudes de los estudiantes que están conformando este grupo. Pero a grandes rasgos, una vez tengamos esos momentos de intercambio de información, de haber repartido las diferentes actividades de consulta en internet, de visitas a las cámaras de comercio para reunir los diferentes datos que vamos a necesitar para poder hacer las definiciones, seguramente vamos a pasar a la fase de los diseños de módulos de capacitación. En este caso, cuando hablamos de diseño de módulos de capacitación, pues nos ponemos en el rol de que una empresa, si quiere capacitar a un grupo de consultores o asesores en diferentes temas, pues tiene que diseñar los módulos de capacitación. Recurro mucho al ejemplo de si tuviéramos un concesionario de vehículos y quiero contratar los asesores comerciales, pues previamente tengo que preparar sobre qué voy a capacitar al grupo de asesores que se van a vincular a la empresa. En este caso, pues tengo que preparar los módulos de capacitación porque estoy pensando en los estudiantes que vendrán a partir del segundo semestre del 2015. Tendremos que iniciar con ellos un proceso de capacitación que no sé qué tiempo durará, pero debemos definir los contenidos en relación con las líneas de consultoría que definamos con base en las necesidades de los clientes potenciales que salen de las bases de datos de las cámaras de comercio, donde nos dicen que un gran porcentaje de empresas, más del 90%, están en la micro y la pequeña empresa, y entre ellos, de los micros y la pequeña empresa, pues hay un gran porcentaje en la informalidad empresarial o en la informalidad laboral. Una vez diseñados los contenidos de los módulos de capacitación, pues debemos definir cómo va a ser el método para brindar la consultoría, de qué manera le vamos a llegar al cliente, qué tipo de preguntas haremos, qué tipo de diagnóstico, cómo consultaremos por sus necesidades. Entonces habré que definir varios aspectos en ese tema del cómo es que vamos a brindar la consultoría. Una vez tengamos eso definido, pues vamos a hacer una prueba piloto, una muestra piloto. Es la propuesta que yo estoy haciendo a manera muy general, como que serían las actividades que tendrían que realizar el grupo de estudiantes que están matriculados en esta modalidad de semestre de práctico. Pues en esa muestra piloto pues haremos las preguntas que definamos acá, pero ya llevaremos el brochure de consultoría o de asesoría, es decir, cuando le lleguemos a nuestros clientes potenciales, ya tienen que notar que tenemos el tema estructurado, porque el tema es que para ser consultores primero pues tenemos que brindar confianza a la hora de conversar con el empresario, es decir, debe sentir que la persona que le está tocando determinado tema es conocedora del tema. Una vez hagamos nuestra prueba piloto, pues ya es momento para hacer una propuesta del convenio de cooperación que se tiene que firmar entre la universidad y las posibles empresas que acepten el servicio de consultoría empresarial, porque así como se enuncia en el folleto del semestre de práctica, para que un estudiante curse su semestre de práctica en la modalidad de práctica de consultoría empresarial, se requiere que previamente se haya suscrito un convenio de cooperación entre la Universidad Francisco de Paula Santander y la respectiva micro, pequeña o mediana empresa. Entonces, hasta aquí es un panorama general de lo que podría ser nuestro cronograma de actividades, es decir, del grupo de estudiantes que serían los pioneros al diseñar, estructurar
cómo se prestaría el servicio de consultoría y cómo se diseñarían o qué contenidos desarrollaríamos para poder capacitar de aquí en adelante a los estudiantes que van a prestar la consultoría. En el método pues por supuesto vamos a definir si los estudiantes van a ir con acompañamiento, sin acompañamiento, pero eso ya llegará su momento para hablar de ese tema. Por lo pronto, esto es una propuesta general para los estudiantes que están matriculados en esta modalidad de semestre de práctica. Muchas gracias y en una próxima intervención empezaremos a tocar otros temas de interés.